Muy buenas tardes, público del Centro León, en esta programación especial del Centro León desde la casa. Y hoy, gracias a la disponibilidad que nos brindara el doctor Roberto Casá, epidemiológicas, como parte de esta que afecta a la República Dominicana y al mundo, la pandemia del coronavirus. Pero quisimos enlazarla con una panorámica más abierta, más académica. Roberto Casá, doctor en historia, uno de los grandes maestros de historia dominicana de Santo Domingo, donde es profesor meritísimo por muchos años y ha tenido formación en distintos países en su carrera de historiador. Actualmente dirige el Archivo General de la Nación, que por 20 años, 15, 20 años ha estado en la mano de Roberto Casá y que ha sido bastante efectiva, eficiente su gestión, cambiando, no solamente están siendo disfrutados por el pueblo dominicano. Entonces, con Roberto vamos a conversar estos temas, que agradezco mucho este interesante tema. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme en esta iniciativa tuya y de los compañeros del Centro León. Me siento muy honrado y creo que es una oportunidad de que dialoguemos sobre un tema de palpitante importancia, como es la referencia hacia la historia de la relación entre el ser humano y la naturaleza, que comporta estas desgracias de las epidemias, de los desastres naturales, las guerras y otras situaciones que indudablemente tienen un gran impacto en la historia. Lo que estamos viviendo hoy indudablemente es inédito, pero no único, ya que forma parte, en definitiva, de largos procesos de la historia que comenzaron desde mucho antes del surgimiento del ser humano, con la caída del famoso meteorito en Siberia que extinguió los dinosaurios, o bien con la erupción del volcán de Sumatra, que dejó reducida la población del mundo, que en ese momento era de unos estados por situaciones terribles en el pasado. Y es el momento, Carlos, de que empecemos a reflexionar con los oyentes sobre la actualidad, digamos, la especificidad del coronavirus. Sí, ciertamente, Roberto, independientemente de esa lejanía a los fenómenos que tú hacías referencia, el meteorito y otros, tenemos una interpretación mística de la primera fase de estas epidemias, para hablar particularmente de las epidemias. Hay una teoría que es la teoría del cataclismo, que es a la que tú hacías referencia, a la que está de una otra manera ligado al apocalipsis, que es una teoría cataclista de la destrucción del mundo. Pero los fenómenos naturales son reiterados y van afectando a la humanidad a través del tiempo. Sin embargo, la peste de Atenas del 430 a.C. Fue la primera registrada por la historia. Por eso la importancia de este programa. Y se convierte en la primera que es documentada y lo hace la historia. Y eso es muy importante para nosotros registrar esos hechos con una sistematicidad. Pero antes de eso, los fenómenos, sobre todo, que cambió la interpretación de la historia. ¿Cómo nos explica tú ese enlace y esos primeros procesos que ya fueron registrados? Después de la de Atenas vinieron otras que afectaron también al mundo, Antonina, la peste justiniana, entre Roma y Grecia se repartieron esas primeras. ¿Cómo interpretas tú esta parte? Sí, bueno, yo creo que ha habido, Carlos, diversos episodios de pestes importantes. Tú señalas, ¿verdad?, que la primera registrada fue la de Atenas, pero yo debo decir que probablemente la primera que tuvo una dimensión internacional amplia, por lo menos hasta donde yo entiendo la historia del fin, mató una cantidad de estos personajes que iban con unos látigos clamando la piedad divina, fueron los portadores de la epidemia. Yo quisiera, en todo caso, más que referirme a estos episodios, plantear una especie de dialéctica, que es como yo lo veo, entre el desarrollo de la humanidad
y el medio natural, que no son solamente las epidemias, las guerras, sino es toda la relación del ser humano con la naturaleza, que es finalmente el contenido de la historia, la capacidad del ser humano de, por medio del trabajo, incidir sobre el medio natural y desarrollarse como especie, como humanidad. Y en este sentido, evidentemente, mientras los seres humanos van tomando más dominio de la ciencia, de las técnicas, más se protegen, perdón, de las condiciones naturales. Pero al mismo tiempo se generan factores contradictorios que son producto de la propia historia humana. La guerra, por ejemplo, es un hecho de la humanidad. Los animales no conocen la guerra. Ese es un hecho de la humanidad que genera probablemente a la larga más víctimas que los mismos factores de la naturaleza. Hasta donde sabemos cuál es el terremoto que más muertes ha ocasionado, digamos, registradas en la historia del mundo, el de Taishan en 1976. Se calcula que mató cerca de 800,000 personas. Taishan es una ciudad cercana a Pekín, pero bueno, estamos hablando de 800,000 personas. Eso no es nada frente a los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. De manera que hay una relación dialéctica compleja entre humanidad y medio natural que incluye las defensas frente a la enfermedad, frente a la peste, frente a los desastres, pero al mismo tiempo el factor contradictorio del ser humano. Yo creo, antes de que entremos, ¿verdad, Carlos?, en lo que es nuestro interés quizás más preciso, que es este tipo de situaciones en la historia dominicana, que el coronavirus tiene un impacto paradójico en un momento en que la ciencia médica se ha profundizado extraordinariamente y al mismo tiempo hemos visto la impotencia de algunas de las economías más prósperas del mundo para lidiar con esta epidemia. Un elemento que debe llamar la atención acerca de la necesidad de que el ser humano avance en términos de organización social humana, humanizada, puesto que esta epidemia es un aviso. Perdón, no te oigo, Carlos. No, te decía que también, al mismo tiempo que se demuestra una desnudez de estas economías, también obliga a repensar las prioridades. Correcto. Las prioridades en las ejecutorias presupuestales y de lo que es las grandes inversiones, hacia dónde deben ir, porque esto desnuda una realidad también de tipo económica y de modelos de desarrollo. Nos estamos encontrando con gobernantes que niegan la epidemia, con grandes colectivos humanos que se resisten a vacunarse. Es decir, hay también un componente, si se quiere, aberrante en todo esto en el mundo de hoy respecto a esta situación. Es decir, hay todo un clamor en contra del aislamiento que hasta ahora ha mostrado ser, a mi juicio, el único remedio a esta situación, puesto que todavía la ciencia no ha encontrado vacuna en varios países, España, Estados Unidos, Rusia, etcétera, está haciendo grandes trabajos en relación a esto, pero finalmente el ser humano, sobre todo las personas que tenemos cierta edad, somos todavía fuertemente vulnerables frente a esta epidemia, de manera que, como bien tú dices, el mundo requiere de cambios en materia de prioridades y de criterios que toca todo esto a la propia organización social. Roberto, hay un tema que en estos días, revisando un poco la historia, me llamó mucho la atención respecto a cómo, bueno, están las epidemias como categoría y están las pandemias, que son las derivantes internacionales de las epidemias. Pero nosotros vemos cómo la historia muestra que los países con vocación militarista y expansionista, como Grecia y Roma, o de gran intensidad comercial, como fue la Europa medieval, final del medioevo, con comienzo del mercantilismo, fueron reservorios de importantes epidemias, muchas de ellas venidas de Asia. Lo que quiere decir que la circulación de la mercancía hace circular también las enfermedades, y la expansión militar que pone en contacto un imperio con otro pueblo también es portadora del virus.
Y esta epidemia de ahora tiene la modalidad de que los aeropuertos y los centros de grandes concentraciones extranjeras, por la circularidad del mundo moderno, por la globalización del mundo, aceleró este tipo de enfermedad de manera rápida. Y está ligada precisamente a que es un mundo de circulación, de migración, de globalización y de internacionalización de la vida. ¿Cómo tú me contextualizas eso para entonces pasar un poco a la parte dominicana concretamente? No, estoy totalmente de acuerdo contigo de que esta es una epidemia de la globalización, posiblemente la primera epidemia global de la historia. Hay otras que han tenido una vasta expansión, la influenza española o gripe española de 1918, mató decenas de millones de personas, en realidad ni se sabe bien cuál es la cifra correcta, pero se habla de 25 millones, algo terrible. Surgió en Kansas City, en Estados Unidos, y de ahí se fue expandiendo con los soldados en Europa al finales de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora nos encontramos con que en días, desde la ciudad de Wuhan, esta epidemia se colocó prácticamente en el mundo entero. Y se ha hecho el foco desde hace varias semanas de este desastre de la naturaleza. De manera que sí, que el mundo, ante esta alerta, porque yo enfocaría esta epidemia como una alerta al mundo de la necesidad de que se tomen previsiones. Es un problema de la capacidad de conciencia del ser humano de actuar sobre su propio destino, del consumismo, de la explotación social, que evidentemente entra en conflicto con las necesidades del ser humano. De manera que yo espero, y es lo que debemos trabajar todos, para que esta epidemia no se troque no solamente en un problema sanitario, en una respuesta sanitaria, sino en una respuesta existencial de conciencia social colectiva en el mundo. En el caso dominicano, y volviendo un poco a la historia, porque esto fue una epidemia que impactó mucho a la población aborigen. ¿Cuál es la interpretación de la historia de esa relación? Sobre todo con su demografía. Enfoca eso históricamente. Mira, indudablemente hay un debate muy importante. La viruela ha sido utilizada como una especie de disculpa frente a la explotación social. En realidad, la mayoría de los taínos murieron no por viruela, sino por el efecto desastroso de la explotación social que ellos no estaban preparados para recibir y que además era una explotación implacable. Pero indudablemente ya en organismos debilitados, esta falta de familiaridad con el virus de la viruela trajo una exacerbación de la mortandad. Entonces, esta epidemia de finales de la segunda década del siglo XVI, duró más de un año, terminó de arruinar la cultura taíno. A mediados del siglo XVII se quedó en 1.800.000 personas, lo que estiman los demógrafos, cuando en el Imperio Azteca la población de México llegó a este impacto viral, pero no lo estuvo también por el cambio de condiciones sociales. Es decir, no podemos hacer un análisis, pienso yo, Carlos, exclusivamente médico, exclusivamente sanitario. También está por medio el problema social. Y en todo caso, combinando las dos cosas, lo que nos encontramos es que finalmente esta epidemia termina de borrar en lo fundamental del mapa de la tierra a toda una cultura, algo espantoso. Así surgió el pueblo dominicano, de la desaparición de un colectivo humano. Y en adelante, la epidemia como categoría va a estar presente, estaría presente en el desarrollo de nuestra historia. Se sucedieron varias. Y fíjate un detalle hasta donde yo entiendo por los conocimientos que tengo de la historia dominicana. Las epidemias subsiguientes, sobre todo de nuevo la viruela, atacaba más a la población esclava. ¿Por qué? Porque venían de África. En primer lugar, no estaban familiarizados con el medio, eran más vulnerables al virus.
Pero en segundo lugar, porque eran los más explotados, eran los más pobres. Y estas epidemias tienen sus elementos selectivos sobre los pobres y vulnerables en términos sociales. De manera que la historia dominicana está atravesada durante siglos por epidemias. La última grande fue la de la influenza española, pero hubo varias. En el siglo XIX hubo varios casos de cólera, por ejemplo, que tuvieron su peso en una serie de circunstancias. Para no hablar de los desastres con Haití. Fíjense que uno de los detalles, uno de los antecedentes de la ruptura con Haití es el terremoto más grande registrado en la isla en 1842. En Cabo Haitiano mató las condiciones para la ruptura con Haití, contribuyó, yo no digo que fuera la causa, contribuyó a acelerar ciertos procesos. Es un poco lo que estamos viendo hoy. Las epidemias o los desastres no son causas sustantivas, pero contribuyen a dirigir ciertos procesos y a acelerarlos. Sí, ciertamente en estos días, revisando la historia, para trabajar un poco el tema de la peste española, como le llaman, aunque como tú dices, no española, sino surgió en Estados Unidos, se expandió y se convierte en pandemia en algunos casos. Pero la historiografía dominicana entre el 16 y el 20 y el 24 privilegia más la intervención, porque vi pocos datos sobre cómo impactó eso en la República Dominicana. Y yo pienso que tú podrías ilustrar muy bien ese tema, aunque sea de manera breve. Yo sé que sí, sí, breve, porque además no conozco, a pesar de que he visto bastantes documentos relativos a esta epidemia, en la prensa estaba eléctrica que la de hoy, porque la sociedad en aquel momento, a pesar del elemento institucional que introdujeron los norteamericanos, no tenía los elementos de hoy de información, de control epidemiológico, etcétera. Y eso causó gran consternación. Que yo sepa, que yo recuerde, los muertos declarados fueron 1000 y pico, 1200, 1300, no estoy muy seguro. Pero en algunos momentos esta gripe o influenza se cebó sobre ciertos colectivos. Cuando el teniente coronel Thorpe, que era el jefe de operaciones contra los llamados gavilleros, decretó la reconcentración en agosto de 1918, la epidemia se cebó sobre esta población obligada a salir de sus casas para situarse detrás de alambres de púa. Esta gente estaba pasando hambre, estaban hacinadas, y ahí, en esos campos de concentración del este, murieron algunas centenares de personas. Eso está registrado incluso en los documentos. En el Ceibo morían 3 y 4 cada día registrados. Es decir que hemos tenido momentos... Los documentos están. ¿Perdón? Los documentos están, los documentos están, la historiografía quizá cuando trabaja el periodo, pero volviendo a la totalidad y quizá haciendo una especie de corolario final de toda esta conversación interesante. Nosotros tenemos también la preocupación de que los grandes fenómenos naturales, como fue, por ejemplo, la destrucción de Azua por un terremoto, la destrucción de La Vega, la destrucción de Jacagua en Santiago, son fenómenos naturales muy importantes, de mucha trascendencia. La idea es saber, y ahí lo trabajan los historiadores, los sociólogos, antropólogos, si cambian los modelos de vida. Como pasó con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial obligó a una austeridad a los europeos porque pasaron hambre, pasaron trabajo y valoraron la importancia de tener las cosas cuando uno las necesita. Entonces yo pienso que ahora que nosotros estamos pasando esas limitaciones, como tú dices, es una epidemia de la globalización y de estas generaciones, porque no habíamos tenido una pandemia, sino una epidemia con el caso principio del siglo XX. Entonces, la pregunta sería modo de vida. Yo te decía por teléfono que mi familia tuvo una pérdida en el segundo San Zenón y el referente histórico de mi familia era antes o después de San Zenón. Los fenómenos naturales se convierten también en periodización arbitraria de los pueblos, por esos impactos. Tienes una reflexión buena. Es evidente que a menudo los desastres naturales, las epidemias, este tipo de situaciones desfavorables para la suerte de la gente provocan cambios muy importantes y a veces
contribuyen a marcar tendencias en un momento dado. Yo creo que el mundo de hoy cambia con el coronavirus. Posiblemente sea el hecho de esta naturaleza que más efectos va a tener en la historia. Yo digo posiblemente porque es difícil todavía llegar a un balance final. Esto no ha terminado y esto puede durar, por desgracia. Pero yo creo que ya es claro que hay cambios imperiosos que la humanidad tiene que transitar y algunas costumbres van a cambiar, se va a viajar menos, por lo menos durante un tiempo, vamos a tener más cuidado, las instituciones tienen que fortalecerse y eso yo creo que ha estado presente en diversos momentos del pasado cuando situaciones determinadas de esta naturaleza han impactado. Por ejemplo, las hambrunas. Aquí todavía eso no lo hemos mencionado, pero eso es de las plagas más espantosas que ha tenido la humanidad. Y son resultados generalmente de guerras, pero también de fenómenos naturales, grandes sequías, largas sequías y largas lluvias que arruinan las cosechas, incluso matan los animales. En todos nosotros, tú, yo y todos los que nos están oyendo, de seguro hemos oído mencionar la sequía del centenario. Nacimos después, pero yo crecí oyendo hablar de la sequía del centenario. Esa sequía del centenario no provocó una hambruna por la capacidad del régimen de Trujillo de atacarla con mucha eficiencia. Desde luego, la gente pasaba hambre y hubo un empobrecimiento tremendo durante meses de una gran parte de la población dominicana. Y eso quedó como una especie de recuerdo colectivo, por lo menos durante 1 a 2 generaciones, acerca de la necesidad de tener cuidado en materia del aprovisionamiento alimenticio, la importancia del alimento, de la garantía alimenticia. Y así nos vamos a encontrar con diversas situaciones. La guerra. Felizmente, después de la guerra de la Restauración, en nuestro país no ha habido guerras de gran magnitud. Pero la misma Restauración, yo pienso que es un ejemplo de cómo dejó marcada la población dominicana, porque fue una guerra nacional donde todo el pueblo tuvo que intervenir de manera continua. Un amigo, Rafael Hernández, investigador de La Vega, de cómo la guerra impactó la vida cotidiana y dejó una marca posterior acerca de la escasez, el peligro, la muerte. Es decir, todo esto yo pienso que impacta de diversas maneras nuestros colegas, un terreno importante, poco explorado, puesto que ahora con esta experiencia que es nuestra y es mundial, ahora la gente necesita de referencias del pasado para entender mejor este presente. De manera que yo entiendo que debemos ir a las situaciones concretas de hambruna, de pestes, de guerras, de huracanes y de terremotos, entre otras situaciones que también forman parte de esta relación compleja y contradictoria del ser humano con la naturaleza. Sí, porque este diálogo es precisamente de esos grandes acontecimientos que dejan cicatrices. Esas cicatrices se marcan en el devenir. Y como tú decías, no sabemos qué será lo que pasará a partir de ahora. Lo cierto es que fue tan duro que nos dio, nos recogió, nos cambió esquema, gente que no sabe vivir dentro de la casa, tiene que quedarse en la casa, cambia el patrón de vida, la calle, dejarla afuera. Ya sabemos que podemos vivir sin estar en la calle el día entero, de un lado para otro. Esos son modos de vida que han sido impactados y que viene entonces la historia a contarlo después. Por eso es importante este diálogo contigo, porque es importante saber que no solamente va a afectar la vida económica, que es la que uno entiende por la recesión mundial que va a impactar, pero esa vida económica también va a obligar a cambiar patrones.
Y si hay un fin de semana largo, no es tan fácil que todos los dominicanos cojan para los hoteles, a ir a los hoteles, dando el tema de la guerra de abril. Y la guerra de abril tiene 40 años y todavía nosotros nos estamos debatiendo en ese proceso. Eso mismo va a pasar con la pandemia, es decir, hay cosas que van a decir, bueno, después de la pandemia, entonces se convierte en un referente histórico, dejándolo en una suposición, hacernos cambiar los modos de vida. Bueno, yo creo que es evidente, como tú ya señalas, que muchas costumbres van a cambiar, porque esto va a quedar como una amenaza latente, y esto va a durar meses todavía, ojalá sean pocos, donde vamos a ir consolidando determinadas actitudes, determinados hábitos novedosos, respuestas difíciles a veces, ¿eh? Yo pienso que a todos nos está resultando muy difícil no salir, no encontrarnos ni siquiera con nuestros hijos. Eso es algo duro, algo nuevo. Yo diría sin precedentes en un país como este, por lo menos, que no hemos tenido grandes guerras desde 1865. De manera que las cosas van a cambiar en el país y en todo caso, la tarea de la reflexión debe ser que cambien para bien, de la necesidad de planos más éticos, más humanos de la convivencia y de la construcción de un mejor futuro, puesto que, insisto, Carlos, yo pienso que esta epidemia es un aviso ante el cual la humanidad debe responder, porque cada vez más la fuerza, creo que es una realidad terrible que no debería existir, pero que está ahí y seguimos teniendo focos de guerra a lo largo del mundo. De manera que la humanidad debe tomar nota de esta mortandad para tomar medidas, no sé cómo calificarlo desde el punto de vista zoológico, pero bueno, es un bicho muy pequeño que hasta hace poco tiempo, hasta hace unas décadas, se metía por los dedos de la gente del campo, que generalmente estaba descalza, y le provocaba situaciones extremadamente dolorosas, puesto que era muy difícil sacarla a la nigua. Ya eso está controlado con el avance de la sanidad pública, de los sistemas públicos, felizmente. Y que yo sepa, nunca hubo una epidemia de niguas. Sino, bueno, sí, Nigua, el río Nigua. ¿Perdón? Una plaga que dice él, no una epidemia. No, yo no la conozco, una oriental, que hoy día es casi tan grande de nuevo como el lado occidental, bien registrado en documentos, pero de ese tipo de plagas en el país yo no conozco mucho, no he oído en general. Alejandro Redondo nos pregunta, a propósito de esa última reflexión tuya, si estamos frente a un cambio de época. Interesante la pregunta, por cierto. De si un cambio de época. Si estamos frente a un cambio de época. Si lo que pasa ahora no solamente nos afectará a nosotros como país, sino una ruptura de un modelo, un cambio de época. Ojalá estemos en un cambio de época. Yo diría que es difícil evaluarlo ahora. Yo diría que muchas cosas cambian. Ahora, época, no lo sabemos. Porque cambio de época sería una reacción global ante el efecto de la epidemia, una reformulación de muchos parámetros de la existencia del ser humano. Yo no tengo una reacción. Lo que hacen más bien es acelerar procesos, darle sesgos determinados, pero no introducir de por sí contenidos. Si la humanidad marcha ahora mismo a un nuevo esquema, no será por la epidemia, será por todo el efecto ya global que requiere ese cambio. La epidemia es un problema social. Vuelvo, insisto, sobre este contenido histórico social que tienen estos problemas de la naturaleza. O quizá como de grandes economías. Y esas consecuencias posiblemente hagan replantear el modelo
de desarrollo, el modelo político imperante. Y los modelos culturales, porque a lo mejor la gente dice, bueno, pues yo en vez de coger para la playa, me voy para otro sitio, para la montaña. Es decir, yo pienso que sí, que es complejo que el cambio de un modelo. El modelo puede ser algo económico, coyuntural. El paradigma es una ruptura completa con un modelo y con una ideología. La economía es muy fuerte. Vamos a asistir, ya estamos comenzando a asistir a la mayor crisis coyuntural del sistema capitalista desde el inicio de su historia. La mayor fue la de 1929. En Estados Unidos produjo 10 millones de desempleados. Ahora mismo en Estados Unidos hay 25 millones de desempleados. De verdad, la población estadounidense ha crecido muchísimo. No recuerdo en 1929 cuántos millones de habitantes tenía Estados Unidos, pero debían ser menos de 100, hoy día son más de 300. Pero el impacto es muy fuerte y yo diría que por lo menos durante 1 a 2 años la economía mundial va a estar en una situación difícil, crítica. Ahora, de ahí se va a desprender que el neoliberalismo entró en bancarrota como sería lo lógico. No me atrevo a afirmarlo. Porque el problema no es de la epidemia. ¿Por qué la epidemia ha causado poco impacto económico en Rusia o en España? En Estados Unidos visionan los efectos de la epidemia. Entonces, vamos a esperar a ver. Pero evidentemente, por lo menos en lo inmediato, todos, salvo un grupito muy pequeño de países y de grupos sociales privilegiados, todos nos vamos a empobrecer de manera coyuntural. Y estamos obligados a cambiar nuestro modelo de vida. Agradecemos a Alejandro Redondo, a Ada Lora, Telma Leonor Espinal y el grupo de estudiantes de historia que han estado en línea con nosotros en este diálogo, y también pedirle excusa a las preguntas que hemos acumulado porque ya el tiempo se nos ha agotado. Posiblemente tengamos que hacer otro diálogo más puntual con Roberto, de donde se puede analizar la historia y la vida desde puntos distintos. La historia y la formación histórica de Roberto, historia económica, historia social, historia política, que son las áreas de trabajo de su discurso histórico. Entonces podemos abordar los temas de distintos aspectos, de distintas aristas. Sin embargo, hoy ya tenemos el tiempo agotado. Agradecemos enormemente la participación de Roberto, su accesibilidad a nuestra petición online y poder continuar esta discusión tan importante. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Le damos la palabra de despedida para... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los compañeros del Centro León por el honor de acompañarlos. Y espero que nos sigamos viendo tal vez con especialistas en esta materia, doctor Stern, que han hecho buenos estudios de la historia de la medicina en el país, de manera que ellos tienen mucho que opinar sobre esta situación. Bien, pues muchas gracias, Roberto, y gracias a usted, el público que nos ha asistido y que nos ha acompañado. Bueno.